Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les ofrecemos un tema fundamental, porque va a dejar a más de uno con un tic en el ojo, haciendo así, esto no me lo esperaba, ¿verdad? ¿Qué se llama este tema? ¿Moisés cumplió la ley? Esa es la pregunta que vamos a lanzar al mundo en el día de hoy. ¿Moisés cumplió la ley? Porque dentro del cristianismo se le achaca que no pudo. Pudo verla de lejos, la tierra prometida, pero no pudo entrar, por lo cual establecen que Moisés no pudo ni siquiera cumplir la ley, el autor de la ley, como aquel que dice, ¿no? Entonces vamos a ver lo que se le achaca a Moisés. En Números, Bamidbar 20, del 1 al 13, dice así: en el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ojo a esto. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene granos, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del Mishkan, maldicho tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa de Yahweh se les apareció y Yahweh le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo hablaré a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia de Yahweh. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, Yahweh les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad, mi kedushá, a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con Yahweh y él demostró su santidad ante ellos, su kedushá ante ellos. Bueno, entonces esto es lo que se le achaca a Moisés, que no confió en Yahweh, golpeó 2 veces, lo que dice el cristianismo es que era para golpear una vez, golpeó 2 veces y se hizo un poco el chulo Moisés, y por eso no entró a la tierra prometida. Eso es más o menos lo que vienen a decir, ¿no? Bueno, a empezar diciendo que Miriam, su hermana de Moisés, acababa de morir. Con lo cual, ese momento que vivieron en Meriba, en ese momento Moisés estaba hastiado del terco pueblo que le habría tocado dirigir. Ahora, ¿cuál fue la versión de Elohim respecto a este tema? ¿Verdad? Porque ya queda al descubierto la opinión que tienen los cristianos y todos aquellos que quieren prescindir y rescindir la Torá. De que Moisés quebrantó la ley que él mismo estableció por escrito y entonces no pudo entrar en la tierra prometida porque la ley no se puede cumplir. A esta conclusión llegan los que quieren prescindir o rescindir de la Torá, empezando por el cristianismo. Bueno, pero ¿cuál fue la versión de Elohim respecto a este tema? Pues queda al descubierto en Deuteronomio Devarim 32, verso 51. ¿Qué opinión tuvo Elohim acerca de lo que hizo Moisés? 32:51 del libro de Deuteronomio dice así:
dice, pues los dos, Moisés y Aarón, me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Zin. Allí ustedes no le demostraron mi Kedushá, mi santidad, al pueblo de Israel. Esta es la opinión que tiene Elohim al respecto de ese supuesto quebrantamiento de la ley que le propició, según la versión del cristianismo, le propició no entrar a la tierra prometida de Moisés. Esta es la visión que tuvo Elohim. Dice que le fallaron. Dice textualmente, dice que me traicionaron. Se sintió traicionado Yahweh por Moisés y Aarón en Meriba, porque no demostraron mi santidad, mi persona apartada, dice Yahweh, a los israelitas, que era lo que tenían que haber demostrado Moisés y Aarón. Ahora, yo traté de encontrar dónde está la falla aquí, si es que es un absurdo, porque según el testimonio que quiere ver el cristianismo, de que en vez de golpear una vez a la roca, le golpea dos, digo, bueno, ¿y dónde está el mal para no poder haber entrado en la tierra prometida? Bueno, y entonces profundizo y pienso. Y entonces llego a que no lo santificaron a Yahweh, ni Moisés ni Aarón, porque mostraron a Yahweh como sufridor del pueblo y no como su salvador. Entonces lo que mostraron Moisés y Aarón fue un Elohim víctima. Y entonces, claro, ese Elohim no atrae para nada. Y aparte que deja todo del revés, porque Elohim no es la víctima ni el sufridor del pueblo. Más bien Elohim es el que lleva la iniciativa, como varón de guerra, ¿verdad? Como auténtico macho alfa, que es, ¿verdad? Entonces, pero claro, ahí se sintió traicionado Yahweh por Moisés y Aarón, porque Moisés y Aarón lo mostraron como un sufridor y como víctima. Y esto no representa la naturaleza de Elohim, porque Elohim, a la par que es cordero, también es león. A la par que se ofrece como víctima propiciatoria por los pecados del pueblo, también se muestra como rey, ¿verdad? Porque lo cambia todo a partir de él. Entonces, claro, se quedó a medio gas. Moisés y Aarón cometieron el mismo pecado de quedarse a medio gas en la representación que hacen de Yahweh delante del pueblo, que luego, muchos siglos posteriores, hizo el cristianismo. ¿O acaso el cristianismo no ha enseñado también a un Dios sufridor y a un Dios víctima de un pueblo rebelde? Por supuesto que sí. Enseñan a un Dios como víctima de un pueblo rebelde, y es más, y va a rebufo, va por detrás del pueblo, porque el pueblo lo tiene prácticamente como una víctima y como un sufridor. Es la misma representación que hicieron Moisés y Aarón. Y recordemos que Yahweh se sintió traicionado con ello. Cuando se presenta a Yahweh como un sufridor y como una víctima, y no como un rey regidor ya, y no como un restaurador del pueblo, y no como el ser que lleva la iniciativa ante toda la creación, Elohim se siente ofendido, ¿verdad? Ahora, vayamos al punto vertebral, y es que Yahweh no es víctima, es el poderoso restaurador que sacia la sed del pueblo. Así lo tuvieron que mostrar Moisés y Aarón, y así Yahweh no se hubiera sentido ofendido, no se hubiera sentido traicionado, si hubieran enseñado a Yahweh como lo que es, como lo que fue en ese momento en Meriba
y como lo que ha sido posteriormente, el poderoso restaurador que sacia la sed del pueblo. Ahora, vayamos al tema, que yo sé que muchos, este es un tema obsesivo, y el cristianismo se para como dando vueltas, ¿verdad?, como moscas. Pero hoy van a encontrar respuesta, por eso digo que más de uno se va a quedar con el ojo así, tilitando, ¿verdad? Deuteronomio 34:7 dice así. En Devarim 34:7 dice: Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. Subrayamos. Mantuvo todo su vigor y sobre todo conservó una buena vista. Ahora, recordemos las promesas y las maldiciones de la Torá, a ver si es que es verdad que Moisés quebrantó la Torá para no haber entrado en la tierra prometida. En 28:65 de Devarim, en el 28:65 de Deuteronomio, dice así para sorpresa de más de uno, porque sé que esto se les había traspapelado. 28:65 dice así. Dice: en medio de esas naciones, le habla de la maldición por incumplir Torá al pueblo que rechaza la Torá. En medio de esas naciones extranjeras, al que saldremos exiliados, ¿verdad? Saldríamos exiliados por haber la guerra entrado en los muros de Israel. Dice: en medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí Yahweh hará que te tiemble el corazón, que te falte la vista y que tu alma desfallezca. Está hablando de las maldiciones por incumplir, por no vivir la Torá. De manera que una de las maldiciones era que la vista iba a desfallecer. Ahora, si hemos leído, acabamos de leer en Devarim, Deuteronomio 34:7, que Moisés conservó su vista intacta, aparte de su vigor, es que Moisés cumplió y vivió la ley, porque si no hubiera sido maldito, y si no se hubiera manifestado en él las enfermedades propias de la maldición de aquel que transgrede, incumple o peca contra la Torá. ¿Están entendiendo? Por lo cual, claro, Moisés no entró, pero es que no había que entrar en ninguna tierra prometida porque era un símbolo. Entró Josué con la segunda generación, pero eso apenas era un símbolo, un prefacio de lo que es entrar en la redención del Mashiach completa cuando llegue ya inminentemente a la restauración de todas las cosas y a la redención de todas las cosas. Entonces, digamos que a Moisés se le puso entre paréntesis, se le puso en un stand-by, en un espérate tantito, ¿verdad?, como dirían en México, para la redención de todas las cosas que va a efectuar el Mashiach ahora. Entonces, ¿Moisés entró en la tierra prometida? Por supuesto que va a entrar. ¿Por qué? ¿Moisés cumplió Torá? Por supuesto que vivió la Torá. Por supuesto que vivió la Torá. Porque de otra manera sus ojos hubieran desfallecido y su vigor también. Y no fue así. Sus ojos y su vigor estaban intactos. ¿Por qué? Porque vivía la sanidad que es la Torá. Así que ya no pueden decir más, ya no pueden argumentar que ni el propio dador de la ley pudo cumplir la ley. Mentira, porque tuvo todos los síntomas externos de haber vivido Torá. ¿Por qué? Porque sus ojos nunca se oscurecieron y su vigor no se desprendió de su cuerpo. Se conservó entero hasta el instante que Elohim lo toma para llevarse su vida ante su presencia. Así que, hasta aquí. Ya digo, la amada habrá disfrutado, pero más de uno ya estará con el ojillo así. Shalom a todos, besos y abrazos, shalom, shalom.